Vamos a Santiago capítulo 1. El domingo pasado habíamos iniciado el estudio de esta carta tan hermosa. Hay quienes la llaman la epístola de la vida práctica, porque Santiago nos enseña, el Señor nos enseña a través de él cuestiones prácticas de la vida cristiana para ser triunfantes y tener una vida victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 12. Así que si tienen sus Biblias ahí en el celular, yo les pediría si van a leer ahora esta parte de la Biblia en el celular, después que terminan pónganlo en modo avión, así no nos molesta y podemos prestar atención en lo que Dios nos va a decir en esta hora. Santiago 1, a partir del versículo 2, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. El rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra ahora. Te damos gracias, Dios, por haber dejado las Escrituras en nuestras manos, para que podamos siempre salir a buscar en ella ayuda, descanso, dirección, guía, buscar del Espíritu Santo, buscar de tu consuelo y de tu dirección. Por eso ahora, Padre, bendecimos esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos, Padre Celestial, que llegues con ella a nuestros corazones, que nos puedas fortalecer nuestra fe, traer seguridad, traer confianza en las cosas que haces sobre nosotros, Señor, para que podamos seguir triunfando victoriosos en esta vida que sabemos que tiene pruebas y tentaciones, pero saldremos victoriosos cada vez que se presenten, porque Cristo está con nosotros. Hoy hemos cantado que Dios ha sido bueno, y recordando la historia, Señor, de cada uno de nosotros, cada cual con su propia experiencia delante tuyo, todos podemos decir que ha sido bueno, que nos has bendecido, nos has prosperado, nos has cuidado. Y hasta aquí hemos llegado confiados y seguros en ese Dios que es todopoderoso y todo bien para su pueblo. Gracias, Dios. Háblanos. Queremos escucharte con atención. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo cuando estaba pensando
analizando sobre esta carta, fue escrita por ahí en el año 45-50 después de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensaba que es probable que, como Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, una iglesia muy importante en esa época, y anima a los judíos que se habían dispersado por el mundo, porque en un momento determinado la iglesia de Jesucristo temprana había sido perseguida, hoy día sigue siendo perseguida también en muchos lugares con más intensidad que en otros, pero yo pensaba que por ahí hermanos de la iglesia del pastor Santiago de la época en que escribió esta carta posiblemente se habían alejado también de la ciudad por el motivo de la crisis que estaba viviendo la iglesia, y él la escribió para ellos y para todos los judíos que estaban dispersos en el mundo de esa época y hoy nos llega a nosotros. El propósito por el cual él la escribe son dos. Él corrige la fe desviada que afectaba a la iglesia en esa época, con más debilidad que otra, y él quería corregir la fe que los estaba afectando, que estaba viviendo una vida licenciosa, y también quería presentar la verdad de la fe en Cristo Jesús, que la fe verdaderamente de los cristianos sea depositada en Cristo Jesús de Nazaret, que Él sea la referencia de su vida, pasen lo que pasen, que tengan la seguridad de que Dios iba a estar alimentándolos y guardándolos espiritualmente. Como habíamos dicho el domingo pasado, el camino de la vida, las distintas momentos y sendas que tenemos que recorrer tienen pruebas y tentaciones. No las podemos evitar, son pruebas que vienen, pruebas de decepción, de pesar, de sufrimiento, de pérdidas, de personas que perdemos en el camino, divorcios, tantas cosas que nos pasan y que sufrimos por eso. Y también las tentaciones que tenemos de ambiciones y caminar fuera de la voluntad de Dios, y eso también tiene su riesgo, adicciones y demás cosas que hacen que nosotros nos vemos de alguna manera afectados. No las podemos evitar, van a venir indefectiblemente, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, pero sí tenemos herramientas para enfrentarlas y triunfar. ¿Quién me dice amén? Tenemos herramientas. Y eso es lo maravilloso de esta carta práctica que les decía, que acá Dios nos habla acerca de cómo enfrentarlas y cómo vivirlas de una manera que sean para nuestro beneficio. Dios las permite la prueba, permite la tentación, pero no manda la prueba y te dice arreglate como puedas. No manda la tentación y te dice, bueno, a ver cómo salís de esta. No. Dios nos da herramientas para vencer toda prueba y tentación en nuestra vida. Y estos son, lo que estamos viendo son versículos claves que nos ayudan a salir adelante y que nuestra fe sea fortalecida. Y este camino que la palabra nos enseña es un camino que nos garantiza la victoria y que venceremos cada prueba y cada tentación. Yo quiero que tomes esta palabra, la abraces. Hay un camino para vencer y triunfar en esta vida, no importa cuán severa sea la prueba, algunas son más duras, más duraderas en el tiempo, más difíciles, otras no tanto, pero hay un camino certero. Y lo que habíamos dicho la vez pasada, y lo repito, es que debemos tener frente a la prueba y la tentación un espíritu de gozo y de perseverancia para enfrentar lo que venga.
Hoy declarábamos y cantábamos una canción hermosa, en la que hablábamos, Dios ha sido bueno. Y yo te pregunto, cuando estás pasando por una prueba difícil, te pregunto, ¿Dios sigue siendo bueno? Cuando tenemos una tentación que estamos ahí luchando, que Dios la permite, ¿Dios sigue siendo bueno? Seguro que sí. Seguro que Él sigue siendo bueno. ¿Por qué? Les había comentado, lo comenté el domingo pasado, lo repito para que les quede bien firme esto, que una vez que nuestro Dios nos toma como sus hijos, nos adopta como sus hijos, nosotros tenemos que ahí adoptar a Dios como nuestro Padre. En el momento en que Dios nos toma como sus hijos, ahora es la responsabilidad de Dios de enseñarnos a vivir en el nuevo reino donde Él nos puso, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios permite estas pruebas y estas tentaciones para formar nuestro carácter, salir bendecidos y salir seguros de esa prueba en cuanto a nuestra fe, que nuestra fe sea firme. Y por supuesto nosotros no nos vamos a gozar de la prueba en sí o de la tentación en sí. Nos gozamos sabiendo de que después de esa prueba y de esa tentación nosotros vamos a salir victoriosos, bendecidos y convencidos de que estamos en el camino de nuestro Dios. Ahí vemos la respuesta de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Dios nos va fortaleciendo, nos va protegiendo y empezamos a ser maduros, perfectos en los caminos del Señor, íntegros, pero tenemos que dejar que Dios cumpla con la obra que se ha propuesto. Yo una vez estaba hablando con una jovencita en un determinado momento y ella venía a la iglesia y quería aprender de las cosas del Señor y se entusiasmaba y de repente volvía atrás y no quería saber tanto de las cosas del Señor porque tenía pruebas, porque tenía dificultades. Así que me puse a hablar con ella y le dije, mirá, Dios cuando te trae una prueba y una dificultad, tenés que darle tiempo a Dios para que Él pueda hacer en tu corazón lo que Dios se ha propuesto. Y yo le dije esto, le dije, no le patees el tablero a Dios, hasta el punto que no pueda hacer lo necesario para que forme tu carácter, para que seas una persona que verdaderamente confía en Dios. Déjalo que Él obre, confía en Él. Estás segura de lo que Dios está haciendo en tu corazón es para tu bien y deja que Dios te forme de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. ¿Quién me está entendiendo? Es así, es así. La prueba y la tentación viene y Dios ahí nos evalúa, nos está probando, el Señor nos pone a prueba para nuestro bien. Está fortaleciendo nuestra fe. Tenemos un propósito claro, Dios tiene un propósito claro que es beneficiarnos. Y no le tengamos miedo a los momentos de prueba que Dios nos trae, porque el motivo es muy beneficioso y para nuestro bien. Salimos más fuertes, más constantes, resistentes y perseverantes en la vida. Nos convertimos en un testimonio vivo para aquellos que están teniendo y pasando por pruebas y dificultades y triunfamos porque nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos llegado el domingo pasado a un punto donde dijimos, cuando viene la prueba y la tentación, si no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que encarar? ¿Qué tenemos que hacer si no sabemos cómo enfrentar la prueba y la tentación? Orar pidiéndole a Dios ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Y no es la sabiduría que va incorporando datos, va incorporando información, va incorporando historia, no.
Es esa sabiduría de la vida, de las cosas que nos pasan en la vida y saber cómo resolverlas. Saber cómo utilizar la verdad que Dios nos va enseñando y ponerla en práctica. Saber qué hacer con eso. Muchos sabemos cómo hacer bien las cosas, pero no utilizamos eso para bien. Déjenme darle un ejemplo. En una oportunidad, aunque no lo crean algunos, con 45 pesos de los actuales, se podía comprar una linda campera. Y te sobraban 5 pesos. ¿Me creen? Fue así. Me acuerdo perfectamente bien. Creo que era el cumpleaños de mi esposa, así que mi hija mayor y yo fuimos a comprarle una campera, un regalo a mi señora. Vimos un montón de cosas, ¿vieron? Si voy yo, compro la primera que me muestran. Como estaba ahí mi hija, eligió, miró, midió color, tamaño, diseño. Eligió una. Valía 45 pesos, ¿no? Así que yo agarro, le pago a la chica, a la vendedora le pago lo que valía la campera. Ella me da el vuelto, nos la envuelve y nos vamos. Caminamos unos pocos pasos, salimos y unos pocos pasos, y yo miro el vuelto y veo que la chica me había dado el vuelto de 100 pesos, no de 50. Yo le pagué con 50, me tendría que haber dado 5. Pero no me dio 5, me dio 55 porque pensó que yo le había pagado con 100. ¿Se entiende eso? Los 100 violetitas que ahora desechamos, en esa época era una fortuna, mucha plata. Así que ella me dio de más, 55 pesos. Le digo, Nicole, mirá, me parece que esta chica se equivocó. ¿Te acordás lo que le dije? Sí, papi, le pagaste con 50, me dio 55. Entonces ahí yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo y se lo devuelvo o me voy? Yo no me equivoqué, se equivocó ella. ¿Ustedes qué harían? Podía comprar una segunda campera para mi señor. Yo conocía la verdad. ¿Cuál era la verdad? Ir y volver a darle ese dinero a esta jovencita. Yo sabía inclusive que, y no por eso volví, que seguramente se lo iban a deducir de su sueldo. Así que le digo a mi hija, volvamos y le devolvemos el dinero que le pertenece. Y volvimos. Yo hice lo que la verdad dice, o los dos hicimos lo que nos dice el Señor, ir y devolverle lo que nos... Pero yo me podría haber ido, y más de uno se hubiese ido, ¿no les parece? Conociendo la verdad, tenemos la opción de hacerla o no. La sabiduría es que tenemos que ir y devolver lo que no era nuestro. Y con el Señor nos pasa lo mismo. Dice el versículo 5 del capítulo que leímos, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y por favor, no dudemos de eso. Dios nos la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Así que tengamos en cuenta lo maravilloso que recibimos cuando pedimos sabiduría a Dios. Y esto entendámoslo, por favor. Primero, Dios nos da sabiduría. Se la pido y Él me la da. Punto. No le demos más vuelta. Y no solo eso, sino que nos la da en abundancia. Vamos a tener todos los recursos necesarios para triunfar en la prueba y en la tentación. Porque nos da abundantemente. Y escuchen esto. Dice que no menospreciará o no menospreciará a nadie. O sea que Dios no nos va a reprochar porque nosotros le pedimos sabiduría porque no sabemos qué hacer.
A Él no le preocupa que no sepamos cómo encarar la prueba, cómo encarar la tentación. Lo que Él quiere es que la encaremos por la senda correcta. Entonces Él no se va a enojar porque no sabemos qué hacer. Vayamos tranquilos y digámosle al Señor, no sé qué hacer en esta situación. Padre, dame sabiduría para resolverlo. Hoy Dios me puso a prueba. Faltaban 5 minutos para salir para la iglesia y no queremos llegar tarde. Y se me borró la predicación de la pantalla. Desapareció. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué movimiento hice? Yo me acuerdo de que estaba manipulando y algo hice con el dedo y ahí se desapareció. Yo digo, bueno, yo sé que la Biblia la tengo, la memoria también. Hermanos, empecé a buscar en los archivos y no estaba. Yo digo, este es Satanás. ¿Cómo puede ser? Satanás se está enojando. Y tuve que empezar a orar, porque digo, Señor, dame sabiduría para resolver esto. Antes me desesperaba, ahora sabía que algo Dios me iba a dar para decir, pero ahí orando y buscando del Señor, qué movimientos hice, no sé, pero apareció. Lo había guardado sin querer en otro archivo con otro nombre. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero bueno, pasó eso. Y el Señor me dio sabiduría para ver qué hacer. Al toque lo encontré. Hermanos, ¿saben por qué Dios nos da sabiduría, nos da con abundancia y no nos reprocha por haberle pedido sabiduría? Porque Él nos ama. Porque somos sus hijos. Y Él quiere que tengamos lo que necesitemos en la vida para encararla. Y todo lo que necesitamos, que Dios sabe que es para nuestro bien, Él nos lo va a dar. Y eso lo tenemos que aprender con mucha claridad. Proverbio 3:13 dice, dichoso el que haya sabiduría. Pidámosle sabiduría a Dios para cualquier situación. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más que todo lo material valioso que nosotros podamos encontrar en esta vida. Pero tengamos algo en cuenta. Al pedir sabiduría a Dios debemos hacer algo. Y ese algo que nosotros hagamos depende de que Dios nos escuche o que Dios no nos escuche. Y depende de lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense qué interesante es esto. Cuando le pedimos sabiduría a Dios para vencer las pruebas y las tentaciones, si no hacemos lo que ahora les voy a decir, Dios no nos escucha y no nos responde, porque Dios no puede escucharnos. ¿Qué debemos hacer? Cuando le pedimos a Dios sabiduría para vencer la prueba y la tentación, debemos hacerlo ¿de qué manera? Con fe. Dice la palabra de Dios que pidamos con fe, no dudando nada. Fíjense qué interesante, o sea, que si yo dudo, ¿Dios no me va a responder? Es lo que esta palabra dice, pida con fe, no dudando nada. Debemos creer que Dios nos ama, debemos creer y tener en claro que somos los hijos de nuestro Dios, que nuestro Padre quiere suplir todas nuestras necesidades. Tenemos la seguridad que Él escucha nuestras peticiones y nuestro llamado. Pero acá nos está diciendo que debemos pedirle con fe para que Él nos responda. Ustedes escucharon que a veces cuando se enseña acerca de la oración nos dicen,
Y es así que oramos y Dios nos responde sí, nos da lo que pedimos. Es así. Por ahí Dios nos dice no, porque es algo que nos va a hacer mal. Y puede ser también que no sea el momento. Entonces Dios nos dice, espera a nuestras oraciones. ¿Me entienden? Dios nos dice sí, nos dice no o espera. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, por lo que nos enseña es su palabra, y le decimos, Señor, dame sabiduría para vencer esta prueba y esta tentación, Dios nos da un rotundo sí. Dios nos da sabiduría, porque le estamos pidiendo algo que Él nos enseñó que le tenemos que pedir para responder frente a la prueba. Y ahí Dios nos la da. Y hermanos, ¿qué sería orar sin fe? Y una vez que le pedimos esto al Señor, nos preguntamos, ¿será que Dios existe realmente? ¿Será que Dios realmente escuchó mi oración? ¿Será que conozco suficiente del Señor para que Él me responda? ¿Será que lo que le pedí es su voluntad? Y ahí entramos a dudar de lo que le estamos pidiendo a Dios. Y eso es precisamente lo que Dios nos quiere evitar. Por eso la duda no permite que Dios escuche nuestra oración. ¿Por qué? Piensen un poquito. Si Dios responde ante la duda que nosotros tenemos, Dios estaría recompensando la duda. ¿Se dan cuenta de eso? Dios estaría recompensando en lo que no se cree del todo. Dios estaría recompensando al que no cree y no confía. Y Dios no trabaja espiritualmente de esa manera. Estaría recompensando a alguien tal vez que lo ignora, que, como les dije recién, cuestiona a Dios. ¿Será que Dios responde? ¿Que Dios me responde? ¿Le responde el otro? ¿A mí no? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Por eso debes creer que Dios es, que Dios existe, que Dios te ama como hijo, que Dios se preocupa por tu vida, que Él te escucha y que Él te responderá. Cree esto que te estoy diciendo. No dudes. Porque la duda tiene consecuencias que impide que Dios quiera obrar como a Él le gustaría obrar en tu vida. Por eso la palabra dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Y las olas del mar nos dan la idea de inestabilidad. En esta palabra nos da la idea que nos movemos sin destino. Pero cuando yo tengo la seguridad de la respuesta de Dios, porque este es el camino que Dios me plantea, y utilizo el recurso divino, Dios me va a dar esa sabiduría para salir adelante. ¿Saben que una persona que flaquea, que no conoce el valor de los regalos divinos de Dios, no sabría y dudaría cómo aplicar la sabiduría y en qué aplicarla? Porque no está valorando el recurso que nos da el Señor. La persona duda de la fe y es una persona de doble ánimo, dice la palabra. En el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso que hace que sea inconstante en sus caminos, lleva una vida de altas y bajas, de buenas y malas, de una conducta inconstante, no confiable. Empieza una cosa, la deja, la vuelve a tomar, la replantea. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? Cree y luego deja de creer. Actúa y luego desconfía. Y eso es lo que Dios quiere evitar de nosotros.
que verdaderamente seamos constantes en lo que creemos y tengamos la seguridad de que Dios va a responder ante el pedido de sabiduría para enfrentar lo que tenemos por delante. Esta palabra a mí me entusiasma mucho, porque indefectiblemente todos transitamos por situaciones de prueba y de tentaciones. Me entusiasma porque yo sé que Dios me está enfrentando con algo que es muy claro, que tiene su esfuerzo en cumplirlo, pero que Dios me va a responder y me va a sacar adelante. Y también está la posición que yo adopte en la vida frente a Dios. Primero, tanto la promesa como la prosperidad son ejemplos concretos de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. La riqueza y la pobreza ponen a prueba nuestra fe. Cualquiera de las dos pueden terminar con la vida espiritual de una persona en un desastre, en un fracaso. Depende de cómo yo las encare. El creyente que es materialmente pobre y debe regocijarse de su elevada posición espiritual en el Señor. Es pobre económicamente, pero es rico delante del Señor. Es rico en el reino de Dios. Espiritualmente tiene una posición elevada como persona, como hijo de Dios, por esa posición en que el Señor lo ha puesto. Y esa circunstancia de la vida que lo lleva por un camino de la pobreza no debe interferir en las riquezas espirituales que Dios le da y disfrutarlas. Cristo ama a la persona humilde, Cristo ama al humilde y ha prometido exaltarlo como rey y príncipe por toda la eternidad. Fíjense, esta es la obra de Dios. Esta es la obra espiritual a la cual Dios nos está sometiendo, que es grandiosa. Esta persona creyente tiene ahora un espíritu fuerte y firme en las cosas del Señor. El Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto ha honrado mi nombre. Por eso les decía, no se me distraigan con el celular, por eso les pedí que lo pongan en modo avión, porque si nosotros nos distraemos de la palabra de Dios, no la estamos honrando. No la estamos honrando. No la estamos honrando y no la vamos a entender. Por eso, si tu situación económicamente es difícil, no permitas que esa circunstancia te insensibilice o destruya tu espíritu y gozo en la vida, porque lo que cuenta es lo que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. No te resientas contra aquellos que tienen más. No te resientas. Confía en el Señor. No desarrolles un sentido de inferioridad o ineptitud, ni asumas una actitud retraída, porque eres preciosa para Dios, precioso para Dios. La situación económica es transitoria, porque claramente hablamos que todo lo que el rico tiene en algún momento le desaparecerá. Y es así. No dejes de luchar por mejorar tu posición en la vida, en lo económico. Prospera, no dejes de luchar. Incluso a punto de que puedas ayudar a otros. Hacelo. Y eso te va a bendecir grandemente. Pero también esta palabra tiene, lo que hemos leído tiene palabra para el creyente que es rico, que está cómodamente en lo que es en su posición económica, no tiene sobresaltos en su economía
mes a mes. Ese hombre esa mujer debe regocijarse, ya que Dios lo hace humilde, porque conoció a Dios. Y ahora tiene una perspectiva espiritual en Dios de cómo manejar el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Una persona de buena condición económica no es aceptada ante Dios por lo que es ni por lo que tiene. Dios no lo acepta por eso. Su riqueza y alta posición no significa nada para Dios. ¿Qué dije? Nada para Dios. No lo lleva a ningún lado eso. El rico y el de alta posición debe acercarse a Dios desnudo, como que no tiene nada. Debe ir delante de Dios como un niño, humilde, pobre, sin nada que presentarle a Dios, nada más que un corazón arrepentido, un corazón deseoso de conocer a Dios. Y es la única manera que Dios tiene de aceptar a una persona. ¿Se dan cuenta de eso? Todos los hombres y mujeres, no importa cuál sea su posición en la vida, son iguales delante de Dios. Va a llegar un momento que el rico, el pobre, quien sea, delante de Dios va a ser igual a todos. Y va a disfrutar de la vida eterna que no tiene fin delante de Dios y la disfrutará por siempre. Y no se va a distinguir ni el pobre, ni el rico, ni el moreno, ni el religioso, ni el poco religioso. Ahí el que recibió a Cristo de todo corazón será honrado y bendecido por siempre. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Dale un aplauso al Espíritu Santo, por favor, por lo bueno que es con nosotros. Gloria a ti, Señor. Sí, Dios. Y hermanos, un punto más para aquellas personas que están en esta condición económica próspera. Todo lo que tienen, las riquezas y sus influencias, porque hay personas que no solo tienen riquezas, pero también tienen influencias por las personas que conocen. ¿Me están escuchando, no? Sí, por las personas que conocen, tienen y tenemos que suplir las necesidades del hambriento, del pobre, de la viuda, del que necesita porque no tiene lo suficiente por la condición en la cual está. Para eso Dios le da riquezas a aquellos que la tienen, para dar a otros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús al hombre rico, al joven rico? Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Es cierto que ahí él estaba probando el corazón de este joven. Dios no tiene ningún problema con las personas que son económicamente ricas, estables. No tiene ningún problema con eso. Pero es un problema el dinero cuando se convierte en el Dios de uno, que uno se desvive por la plata, por la condición económica, por lo que le conviene. Y dice la palabra que tanto el pobre como el rico será grandemente bendecido. La persona que se resiste a la tentación y vence la tentación y la prueba es grandemente bendecido. Esto se refiere a la vida presente. Tenemos esa bendición, significa que hay satisfacción y gozo interno espiritual, hay seguridad en nuestro corazón. Caminamos confiados internamente, sabiendo de que nuestro Dios va a cuidar de nuestras vidas, que vamos a estar seguros en la vida, que Él nos cuidará y nos protegerá, porque nos lo prometió, porque somos sus hijos y lo va a hacer. Y hermanos, sabemos otra recompensa que hay al pasar la prueba y al pasar la tentación victoriosa, que recibiremos la corona eterna. Y acá hay distintas opiniones, yo las uno
porque en definitiva, hablando teológicamente, hay quienes que creen que la corona de vida se expresará con el nuevo mundo que nuestro Cristo traerá, y es la propia vida eterna que continúa y continuará por siempre en la misma presencia de nuestro Dios. O sea, la propia vida es la corona. Hay otros que opinan que se disfruta de la abundancia plenamente de la vida sobre la tierra porque ahora caminamos con el Señor. Yo creo que es una combinación de las dos, porque mi estilo de vida, mi conducta y mi manera de ser cambiaron extraordinariamente cuando conocí a Cristo. Mi vida fue una vida nueva, tiene sentido. Yo disfruto estar acá hablando acerca de Dios. Lo disfruto más que cuando trabajaba en una empresa y tenía que disertar frente a personas cuestiones técnicas, cuestiones de mi trabajo. Lo he hecho en España, lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho acá. Pero yo disfruto esto porque estoy hablando de mi Dios, el que me dio la vida. Eso es incomparable. Y recibimos la vida eterna, y esa es la esperanza que nos sostiene firme en el Señor. Y hoy disfrutamos esta vida aquí y ahora, abundante y plena, que nos da nuestro precioso Jesucristo. ¿Qué prueba estás transitando? Yo estoy pasando por pruebas en este momento. Lo estoy haciendo con mi esposa, juntos, viviendo algo particular. Dios en este tiempo ha tratado nuestro corazón de una manera maravillosa. Porque yo sé que Dios me ama. Y Él no va a permitir nada que me haga volver atrás en mi fe. Y Él nos da la prueba para resistir el tiempo malo. Pero cuando veo los caminos de Dios, que Él nos da esa sabiduría necesaria para salir victoriosos de tentaciones, de malos hábitos, de pérdidas que muchas veces tenemos de seres queridos, a veces cuando defraudan nuestra confianza. Esos son momentos en que Dios realmente nos trae consuelo a nuestro corazón. ¿Qué prueba estás pasando hoy día? Pensa. ¿Cómo enfrentarás las que vienen? Y es interesante porque ahí Dios nos dice, remitite o centrate, enfócate en el beneficio que está después de esa prueba. Si nos centramos en la prueba, en la dificultad, en el conflicto, en la tentación, y nos centramos ahí, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Si es una tentación, vamos a caer. Si es una prueba, vamos a despotricar en contra de Dios. ¿Por qué me tiene que pasar esto justo en este momento? Pero si me enfoco en Dios y sé que Él está formando mi carácter y tiene un propósito que a mí me beneficia, voy a estar firme. Voy a estar orando, voy a estar pidiendo sabiduría, voy a estar clamando a Dios, voy a estar predicando, voy a estar hablándole a quien sea mis compañeros, a quien sea del Señor. Yo me ocupo de Dios, Él se ocupa de las cosas personales de mi vida. Ponete de pie ahí. ¿Cómo has estado
Cerrá tus ojitos. Yo te pregunto cómo has estado encarando las pruebas que aparecen en la vida, en tu vida, o las tentaciones, cómo las has encarado. Dios te está dando la perspectiva sobrenatural que viene del cielo. Él te está diciendo, hay un camino. Y te propone un camino para seguir, que es actuar sabiamente, ponerte en las manos del Señor, dejar que ese proceso lleve su tiempo necesario para salir transformada y transformado, que es tu carácter y tu madurez como cristiano aumente, y que estés firme, estable, seguro, tranquila. Porque Dios no te va a dejar sin recursos. Él te dice, me pedís sabiduría y te la voy a dar en abundancia. Te la va a dar. Y es maravilloso ver cómo cuando le pedimos sabiduría a nuestro Dios, cómo empiezan a surgir recursos que no habíamos tenido en cuenta. Empiezan a haber circunstancias de que nosotros no habíamos tenido en cuenta, desconocíamos, o por ahí viene alguien y nos da la clave para poder resolverlo. Pero todo viene de Dios. No tenemos por qué dudar de Él. No por qué hacernos preguntas de que ¿será que Dios existe realmente? Porque Dios existe. Ha sido tan bueno en tantas cosas que Él ha hecho. A veces pedimos algo y Dios se tarda y pensamos, ¿será que nos habrá escuchado? ¿Será que Dios puede hacer realmente lo que le pido o no está en condiciones de hacer lo que yo le pido? ¿Será que realmente conozco a Dios lo suficiente como para que me escuche? Estas todas son preguntas que tenemos que eliminar de nuestra mente. Eliminarlas. Porque claramente Dios te dice, pídeme y te daré la sabiduría que necesitas. Hija, te quiero fuerte. Hijo, te quiero fuerte. Quiero que tu fe sea inquebrantable. Escuches lo que escuches, que no viene de mí, lo puedas desechar de una. Eliminarlo de tu agenda. Pero todo lo que viene de mí, dice Dios, incorpóralo a tu vida. Tómalo. Tómalo porque es seguro. Y a medida que vas poniendo a prueba mis verdades, y con mis verdades cancelando las mentiras que has escuchado antes, y ver que mis verdades son ciertas, y ver que hablan de mi existencia y de amor por ti, te vas a ir enamorando de mí cada vez más, cada vez más. Y vas a sentarte para escuchar, para escucharme hablarte a través de la Biblia, las Escrituras. Ahí es donde yo te hablo intensamente y la palabra te va a ser revelada y la vas a entender y te va a transformar. Si has dudado antes, deja de dudar ya. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Fíjate si no es esa duda en las cosas de Dios las que te
han postergado el progreso espiritual en tu vida. Pregúntate eso. ¿Estoy de alguna manera dubitativo? ¿Estoy insegura, inseguro? La voluntad de Dios es bendecirte, mujer. La bendición de Dios es bendecirte, varón. Dios quiere ayudarte, dale lugar. No te encierres en vos misma. No te encierres en vos mismo. Abrí tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te examine. Que el Espíritu Santo pueda darse a conocer. Y cuando Él te diga, mira, hija, hijo, acá estás dudando de la palabra de Dios, estás dudando del mismo Dios. Estás dudando que Él te pueda bendecir y que pueda transformar tu realidad. Dios está diciendo, si tenés que perdonar a quien te ofendió, te lastimó, te perjudicó, perdonalo. Eso es sabiduría del cielo. Perdonar a quien te ofendió. Ese es aplicar la sabiduría del cielo. Manifiéstate, Espíritu Santo, en esta hora. Manifiéstate. Presentate, como decía acá el estudio, como despojado, desnudo delante de Dios, sin preconceptos, sin barreras delante de Dios. Dice como un niño se entrega completamente sin preguntar nada. Y deposita tu esperanza en Cristo Jesús. Obra, Espíritu Santo, en esta hora. Manifiéstate, Espíritu Santo, en esta hora. Queremos triunfar con Cristo. Queremos ser victoriosos en Cristo. Aquellos que tienen los desafíos de estar estudiando en cualquier estudio que estén haciendo, no le tengan miedo a la carrera. Pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios entendimiento, pídanle a Dios que les recuerde lo que estudiaron. Pongan esa carrera en las manos de Dios. Díganle a Dios, esto que estoy haciendo, Padre, es para engrandecer tu reino, para ayudar a otros a crecer, a conocerte. No importa la carrera, hermanos. La carrera que Dios me dio para trabajar es ciencias exactas, química, dura, poco espiritual, pero la pude usar donde estuve, hablando de Cristo, en cada oportunidad que tuve. Y les digo algo, y lo digo para levantar y engrandecer el nombre de Dios, para que Él sea honrado en tu corazón. En una oportunidad fui a dar un seminario en una empresa acá en Rosario, en Córdoba. Y lo que hablé era totalmente técnico. No abras tus ojos. Lo que hablé era totalmente técnico, hablando de moléculas, de reactores, de polimerización, de medidas, de instrumentos, todo técnico.
1 hora y media, 2 horas hablando, diapositivas, mostrando placas. Si uno lo mirara, eso no es nada espiritual, es todo terrenal. Terminó el seminario, nos fuimos, yo me fui al hotel donde me albergaba. Pero mi compañero de la misma empresa me comentó hace poco que con el dueño de la empresa fue a tomar un café, estuvieron hablando. Mi compañero le preguntó si había estado bien el curso, sí, demás, qué sé yo. Y él dijo, yo no entiendo bien, dice, pero de ese hombre irradiaba luz. Irradiaba luz. Había algo, dice este hombre, que en ese entorno no lo podía explicar. Lamentablemente me enteré años después de esto. Pero yo me di cuenta, ¿será posible que Dios esté aún en ese medio, dando señales de la presencia de Cristo Jesús? ¿Sabés que cuando vas al trabajo, cuando vas a estudiar en la clase, y si sos el único creyente en ese lugar, la presencia poderosa de Dios está ahí? Abrís la boca y alguien va a escuchar. ¿Cómo no vamos a poder gozarnos en la prueba y la tentación si Cristo está en nosotros y con nosotros, victoriosos? Por eso ahora yo te invito. La palabra dice, si alguien necesita de Dios porque está enfrentando una prueba, una tentación, yo puedo orar por ustedes, pero Dios dice que ustedes le tienen que pedir a Dios. Si alguien está en prueba o en tentación, pídale sabiduría a Dios. Ahora es tu momento para pedirle sabiduría a Dios y decirle, Dios, ¿qué hago con esto que me está sucediendo? ¿Cómo lo encaro? Decíselo a Dios ahora, en voz audible. Que Satanás sepa que estás buscando la dirección de Dios, no cualquier dirección, la de Dios, que es la que va a tener victoria. Este es tu momento de reflexión. Este es el momento de derramar tu corazón delante de Dios y decirle, Padre, lo que hoy me escuché hablar de parte tuya no lo había tenido en cuenta. Ahora lo tendré en cuenta. Utilizaré tu sabiduría, Dios. La utilizaré. Y no te preguntaré si existes, porque sé realmente que existes. No te preguntaré si me escuchaste, porque sé, Dios, que me escuchas. No te preguntaré si podés realmente hacer lo que te he pedido, porque eres un Dios de milagros. Eres el Dios de lo imposible. ¿Cómo te voy a preguntar si lo puedes hacer? Si todo lo puedes. Todo lo que se te pone enfrente y no debe estar ahí, lo destruyes y lo pulverizas. Todo gigante que se ponga enfrente mío, Padre, con tu ayuda lo derribaré. Y Señor, sé
que te conozco lo suficiente como para que me escuches. Lo sé. Tendré mis falencias, me faltará madurar más. Pero yo sé, mi Dios, que te conozco lo suficiente para orar y pedirte ayuda. Y Señor, si alguna vez dudé de tu voluntad en favor mío y me pregunté si será tu voluntad, perdóname, Señor, porque sé que al pedirte sabiduría claramente me decís que me la darás. Y no escasamente, sino que abundantemente. Cada prueba que permitís, Señor, sé que es para mi beneficio. Y Señor, te ruego que me libres de cada tentación que se presente. Para salir victorioso. Y yo ahora quiero preguntar si hay alguien acá que aún no conoce al Señor Jesús. Es alguien que ha pasado por pruebas y dificultades y a los golpes ha tratado de superar esas pruebas y esas dificultades y por desconocimiento no buscó la ayuda de Dios, no buscó la sabiduría de Dios porque no lo conoces. O tal vez caminaste un tiempo con Dios, tiempo atrás, y te alejaste de Él. Yo te quiero invitar ahora a que te reconcilies con Dios. Que te reconcilies con Él y le entregues tu corazón a Cristo Jesús. La palabra de Dios es muy clara y dice que es el pecado lo que me aleja de Dios. No puedo entender a Dios con profundidad y con entrega, porque el pecado es como una barrera, como una nube negra que no me permite ver a Dios. Pero Jesucristo vino y murió en la cruz para que ese pecado sea barrido con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y ya no va a haber impedimento cuando pongas tu fe en Cristo Jesús y le entregues tu vida a Él. Y le entregues tu vida a Cristo Jesús. Viniste a este lugar con un propósito. Tal vez viniste porque te invitó una amiga, un familiar, un amigo. Tal vez pasaste y viste que había algo sucediendo, la música, entraste y Dios te habló. Dios te dirigió a que estés acá porque tenía un mensaje que darte. Y sabes que conocer a Dios o reconciliarse con Él es muy simple. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero cree de corazón: Jesús vino, el Hijo de Dios, murió en la cruz. En esa cruz se llevó nuestros pecados. Murió y resucitó al tercer día y hoy vive. Y esa vida que Él tiene, esa vida del cielo te la quiere entregar a hacer esa oración. Por eso yo quiero invitar a la iglesia que todos hagamos una oración. Primero, Espíritu Santo, te ruego y te pido que a través de tu compasión, misericordia y piedad convenzas de pecado
a cada uno de los que estamos acá, que no nos hemos reconciliado contigo. Convence de pecado, para que esa persona salga liviana, perdonada, libre de pecado, con Dios en su corazón. Obra, Espíritu Santo, ahora, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Por eso te invito ahora a hacer una oración simple, es decirle: Señor y Dios mío, reconozco que soy pecador y te pido ahora que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti. Creo lo que hiciste en la cruz en favor mío. Repetí conmigo ahora. Ahora sí es tu momento para reconciliarte con Dios por medio de Cristo Jesús. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, fuerte díganlo, vengo delante tuyo, reconociendo que soy pecador. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que te he dado la espalda. Reconozco que resolví las cosas por mi cuenta y me ha ido mal. Y por eso ahora, Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Dios. Todos mis pecados los presento delante tuyo y te pido perdón por ellos. Señor, me arrepiento de todo lo mal que hice y te pido, Padre, que me perdones. Líbrame del mal. Líbrame de todo aquello que me daña. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Padre, dame una nueva vida, un nuevo comenzar, porque quiero a partir de ahora caminar tomada de tu mano. Te ruego, Dios, que me bendigas, me llenes de tu presencia, me ayudes a crecer, a madurar espiritualmente. Ayúdame a leer tu palabra y a comprenderla para poder conocerte mejor. Padre, te entrego mi corazón y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantengan sus ojos cerrados. ¿Hay alguien quien hizo esta oración por primera vez? Levante su manito, así los conocemos. ¿Alguien sí? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más que no veo? Levanten bien la manito, así les queremos acercar un librito para que puedan leerlo. Padre, bendecimos estas vidas. Bendecimos de todo corazón, Padre, la decisión de esta hermana en Cristo ahora que hizo la oración de fe. Te ruego que la bendigas y la fortalezcas grandemente, Padre del cielo, y la ayudes a crecer. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este día. Gracias por hablarnos y cambiar nuestro corazón. Gracias por traernos ánimo y aliento. Bendigo tu iglesia, este es tu pueblo, este es tu redil. Sea hecha tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros para llevar fruto en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos.